Así como las capacitaciones de nuestro invitado de hoy fueron realizadas todas fuera del país, asimismo queremos traer a nuestro invitado para hablar un poco de los retos que se ha planteado la sociedad dominicana. Y uno de esos muy importante es el de la reforma que se está solicitando. ¿Y cuál es su opinión como expresidente de la Cámara del Senado, como ex congresista, sobre estos cambios propuestos? Bueno, muchas gracias en este encuentro familiar, porque Rafito, Fafico, y entonces para mí es un inmenso placer estar con ustedes, porque yo siempre he dicho que Fafa es mi héroe viviente, por el tipo de entrega total que él ha tenido en favor del desarrollo de la democracia sin rehuir un solo pleito, y ha pasado por todo y es un sobreviviente. Y yo pienso que el pueblo dominicano debe estar profundamente agradecido de sus aportes. Las reformas, el cambio, es la ley del universo. Todo es un cambio, incluso la evolución de las especies, el gran descubrimiento de Charles Darwin, de todos los biólogos, Ramón y Cajal, incluso desarrollaron las tesis contrarias al pensamiento único y al pensamiento dogmático de la creación del universo por la voluntad divina. Entonces el cambio es la ley, es el principio, es la norma, es el criterio. Y ahora hace 50 años, pero si pudiéramos extenderlo hasta 20 años, la humanidad empezó un proceso acelerado de cambio uno tras otro. El hombre descubrió el fuego, que fue lo que lo hizo inteligente y le permitió poblar todo el planeta, pero tan pronto salió de la leña que vino la primera revolución industrial, que fue el uso del carbón y la quema de carbón para obtener electricidad y obtener energía, y con esa energía acelerar los procesos de fabricación, de industrialización y de transformación. Pero luego en 1859 sabemos lo que ocurrió cuando se descubrió el petróleo, que se pudo producir en cantidades comerciales masivas, y entonces empezó otro cambio más profundo, porque ya ese petróleo no era solo para generar calor y generar electricidad, y con las máquinas de motores de combustión interna producir el transporte a mayores velocidades. No solo que esto transformó de arriba abajo la vida, la forma de vivir, sino que el petróleo ha sido la materia prima del siglo y que nos ha dado un producto que nos domina todo, son los plásticos. Esta es la era del plástico. Si nos ponemos a observar, el 90% de todo lo que nos rodea es sencillamente plástico. Y esto ha acarreado una serie de otras secuelas, unas nocivas y otras positivas. Y una de las secuelas nocivas es el calentamiento global, el abuso contra el medio ambiente, contra la naturaleza, el desecho de los plásticos. Bueno, cada año lanzamos 13 millones de toneladas de plástico, contaminando y alterando todo. Ante todas estas cuestiones, el Estado, que es el marco regulatorio que conduce la sociedad, bueno, el Estado tiene que vivir cambiando cosas. ¿Por qué? Porque hay hasta crímenes que no existían antes de las tarjetas plásticas de consumo, antes de la internet, antes de una serie de... Según va cambiando la tecnología, va cambiando la forma de vida, y entonces esos subproductos, que es el crimen, que es tal y cual cosa, también hay que ajustar las leyes, el sicariato,
de esta era de consumismo y de droga y de tal cosas que ha surgido el sicariato, no hay ni siquiera definición en el Código Penal, ni hay. Entonces, ahora tenemos un conjunto de leyes que, según el presidente de la República y el Partido Revolucionario Moderno, ya se han avanzado las primeras reformas que ya están en el Congreso, pero evidentemente las reformas van mucho más lejos, porque un país no puede seguir funcionando ni avanzando si la gente sigue evadiendo el impuesto sobre la renta en un 63%, porque solo se cobra el 37%. También el ITEVI solo se cobra en un 43%. Eso en cuanto a... Pero hay muchas otras leyes que evidentemente, si ustedes quieren, cuando entiendan, podemos empezar a discutir. Pero hay una cosa, Ramón. Tu magnífica presentación, yo compartí con este hombre ayer una invitación de los campesinos y él hizo una explicación de la evolución del universo. Y yo completé hablando entonces de la evolución de la política. Ahora, él me complació con venir a este espacio. Y para mí es una gran cosa tener un hombre con esta formación planteando un hecho. Tenemos en el país una oportunidad que nunca habíamos tenido. Un presidente elegido por el voto popular que tiene el control absoluto de las instituciones del Estado. Eso era una actividad marcada por las dictaduras en todo el tiempo. A nivel del voto, no se había producido una situación como esta. Y además, un gobierno que llegó ofreciendo transformar y rehacer el Estado a base de organizar un proceso en 12 reformas que planteó y ahora a las 13 que le aumenta la de la Constitución, una adecuación de esa herencia institucional a la modernidad y las exigencias de hoy. Es decir, este es un momento especial de nuestra historia. Un hombre comprometido con el cambio en el mando, contando con el apoyo popular. Pero en ese esfuerzo de la renovación hay una cuestión de fondo. La política ha sido que la oposición, su papel es la crítica y el rechazo del gobierno, pero no ha sido nunca el planteo de la cooperación como puede ser ahora planteado. Este presidente que tiene todo para poder dirigir los cambios ha dicho que él no prefiere ser pura y simplemente el ejecutor de los cambios, sino que debe integrarse la sociedad dominicana, los partidos, para que los cambios sean hijos de una acción colectiva. Es un planteo que la mayor parte de los partidos no están preparados para hacerlo porque su vida ha sido en la oposición. No hay entendimiento con el gobierno. Y el gobierno está ofreciendo ahora que participemos juntos para hacer un cambio que lo necesitamos todos. Esa visión que tiene el presidente en el marco de tu formación y de tu autoridad, ¿cómo tú la valoras? Bueno, pienso que es que vivimos una irrupción histórica. En el 20, todo nos sorprendió. La campaña la hicimos en pandemia, votamos en pandemia, se ganó en pandemia, se juramentó en pandemia y entonces se gobernó año y medio en la pandemia. Ese gobierno, como parecía perseguido por el infortunio, todos éramos en las casas, en los hogares, estábamos a 2 metros uno del otro, los hijos y los padres, no te me acerques. Entonces, el ministro de Salud metiéndole miedo a uno, diciéndole todos los días cuánto habían muerto. Y yo un día le dije, pero mire, está bien eso que usted está haciendo, pero ¿por qué usted no le dice cuánta gente muere sin que haya pandemia? Porque si este país tiene una tasa de mortalidad del 7 por 1000, eso significa que cada año de cada 1000 habitantes mueren 7. Como somos 12 millones, aquí mueren naturalmente por todas las causas 75,000 personas. Eso quiere decir que cada mes mueren 6,000 y pico.
Entonces, lo que usted le está diciendo que murieron 5, que murieron 3, que murieron 4, que en toda la pandemia murieron casi 5,000, estamos hablando de que eso no significa nada. ¿Por qué? Porque es que cada mes, sin pandemia, mueren casi 7,000. Entonces, al año mueren 75. Pero bueno, sí, creo que esas proposiciones, esa voluntad política, ese plan que tiene el presidente de la República y por tanto el Partido Revolucionario Moderno de realizar esas reformas no pueden ser menos oportunas. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen una parte buena y una parte desagradable. La desagradable es que nos obligan a cumplir con las leyes y entonces nos persiguen si las violamos, y el gobierno es el Ministerio Público. El Poder Judicial es otro de los poderes, el Poder Legislativo, en fin, todos los poderes que tenemos, pero todo eso es gobierno y toda esa estructura está para exigir el cumplimiento de la ley y el acatamiento de las leyes. Bien, entonces, esa parte del gobierno es desagradable, pero lo agradable es que el gobierno tiene políticas sociales, ayuda a los envejecientes, a las madres solteras, ayuda a que se respete el medio ambiente, a limpiarlo, a que sea sostenible, a una serie de cuestiones. Pero sin dinero, los gobiernos no sirven ni para echárselo a los perros, como dice el pueblo en su diario decir. Por tanto, necesita esas reformas fiscales, pero al mismo tiempo necesita otras reformas que son las reformas del gasto. ¿Tenemos una estructura, un organigrama del gobierno razonable? ¿Acaso no tenemos muchas duplicaciones y repeticiones? Eso nos lleva entonces a tener que refundir o replantearnos determinado número de ministerios para hacer el gobierno. Por ejemplo, las naciones europeas casi ninguna pasa de 14 ministerios. Nosotros tenemos 23. Y una pregunta, Ramón. Sí. Se está planteando la reducción. Tú que trabajaste ahí por tantos años, estuviste en el Congreso, se está planteando la reducción. Son 5 ejes los que el gobierno está planteando en las reformas constitucionales para organizar la discusión y que sea más educativa y más comprensible. Lo primero que se está planteando es el fortalecimiento del Estado, que es cierto que el artículo 124 de la Constitución dice que el presidente dura 2 periodos y luego nunca jamás. Pero me cabe una pregunta. ¿No la modificó Hipólito Mejía? ¿Pero acaso no la modificó Leonel? Luego no la modificó Danilo. Y lo que se esperaba es que él también la modificara Luis. Pero para repetirse el mismo. Y más que tiene más de las 3/4 partes del Congreso. Aparte de todo el Poder Ejecutivo, que lo ganó con el 57%. Entonces, yo creo adecuado, creo que sí, que conviene ponerle esos candados para que no nos sigan poniendo de tonto, tomando de soquetes. Todo el que llega, entonces, hace una reforma para reelegirse, pero hace las reformas para él beneficiarse de ello. Y yo quiero que usted me busque algún país en el mundo donde las reformas las pueden plantear los jefes de Estado, pero no para beneficiarse ellos, sino para que entren en vigencia 1, 2 o 3 periodos después. Porque hay que tener ética en la política. Entonces, estoy de acuerdo con ese candado que diga que la parte concerniente a los periodos de gobierno, esos 2 periodos y nunca más, no se pueda tocar como son los otros dogmas pétreos de la Constitución, de que es republicano, civil, democrático, representativo, etc. El otro tema, además de ese es el primero, el segundo es o pudiera ponerse, el de la reducción del número de diputados.
Bueno, vamos a analizar esto y entre todos, Estados Unidos, vamos a ver cómo es el mundo, porque a veces uno no se analiza a sí mismo. ¿Cómo es la cosa? En Estados Unidos tienen 340 millones de habitantes, 435 diputados, 100 senadores, pero en Estados Unidos los diputados solo duran 2 años. Por eso tienen que ir a la reelección cada 2 años. En cambio, los senadores, que son 102 por cada estado, tiene 50 estados, los senadores duran 6 años, 3 veces lo que dura un diputado. Y allá en Estados Unidos, los senadores se renuevan cada 6 años, pero no todos juntos a la vez, sino una tercera parte cada vez, cada 2 años. Miren cómo es la cosa. Pero ¿cómo es la relación? Si tiene 340 millones de habitantes y tiene 435 diputados, ¿cuál es la relación población-diputado? O 720,000 habitantes por un diputado. Pero Francia, que siempre tomamos de ejemplo por esa dinámica de revolución y actualización que es nuestra escuela de derecho, pudiera decirse. Francia tiene 68 millones de habitantes, pero tiene 577 diputados. Allí es 120,000 habitantes por un diputado, pero el número es siempre fijo. Pero aquí se nos fue la mano, por eso nosotros votamos en contra de todo eso. Hoy, ¿cómo es que vamos a tener 20 diputados en el Parlacén? Óigame esto, que no están contados en los 190 que están en el Congreso. Entonces, 178 diputados por circunscripciones, 7 de ultramar, y entonces el resto de diputados nacionales, 190. Si usted toma el presupuesto de la Cámara de Diputados, que es como de 6,000 y tantos millones, casi 7, cada diputado vale 37 millones de pesos al año. Hay que entender que este es un paisito. Repítame eso, Ramón. No tome usted 6,000, casi 7,000 millones y divídalo entre 190. No quiero dar ahorita, cuando volvamos, en la pausa vamos a hacer el cálculo para tenerlo fresco y no estar dando cifras así, ¿verdad? Entonces, pero el Senado, que tiene 2.700 millones y un poco más, son 32, divídalo y no le da como 56 o 58 millones por cada senador. Entonces se nos fue la mano. Se nos fue la mano y eso no puede ser. No. Que si uno le suma a los 190 que están en el Congreso, los 20 del Parlacén, que por cierto no es culpa de ellos, pero eso es una vagancia total, porque el tema de la integración centroamericana y latinoamericana ha perdido vigencia. Los jefes de Estado y los países, los presidentes prefieren entrar en contacto entre ellos mismos. Parece que para tener más visibilidad y más gloria de manera personal y no a través de mecanismos de integración. Entonces han dejado morir el Parlacén, han dejado morir todo eso. Entonces, ¿para qué elegir a esta gente? Poner al pueblo a gastar dinero. Cuente usted lo que le pagan a veces cada senador, cada diputado de eso al Parlacén, ganan como 270, 280 mil pesos cada uno, multiplícalo por 20. Entonces, ¿por dónde quieres un chorro? Por eso el presidente está proponiendo que sean 110 diputados por circunscripción, 20 diputados nacionales para que los pequeños partidos puedan tener representación, porque la democracia no existe en el palacio. Tenemos un presidente demócrata y un poder ejecutivo democrático, pero la figura del poder ejecutivo no es democrática. ¿Por qué? Porque un presidente puede ganarle a otro, un candidato puede ganarle a otro por 10,000 votos. Sacar 3 millones de votos, el que ganó y el que perdió,
2.990.000 votos. Nada más perdió por 10.000, pero no le toca a ningún ministerio, ni le toca a la Marina o la Fuerza Aérea. Nada. Al que gana, le toca todo. No se le da una partecita al que pierde para nada. Sin embargo, en el Congreso, todo partido o movimiento que obtiene el número suficiente de votos para tener un diputado lo tiene, y si es para senador también. Entonces, la democracia existe en el Congreso. La democracia en los países democráticos no existe en el Palacio, porque un poder ejecutivo existe en los imperios, existen las monarquías, existen las dictaduras y existen las tiranías. ¿Qué es lo que no existe? Un Congreso democrático. Entonces, señores, con eso vamos a pasar al siguiente bloque, pero antes quiero recordarles a todos que nuestro programa es interactivo. Ahí detrás de mí van a ver los números de email y de las redes sociales que tiene el programa para que manden sus comentarios y los temas que quisieran tratar. Además, recuérdese que este programa es su aliado para hacer cumplir las promesas que nuestro partido le ha hecho a la población y que todavía han quedado pendientes, pero que estos 4 años tenemos que lograr que sí se cumplan. Nos vemos en breve. Ha sido una gran bendición para nuestro programa tener una persona que explique, que conoce del tema, con una gran experiencia sobre el tema porque lo vivió, tuvo al presidente de la Cámara del Senado y también ha sido senador durante 4 ocasiones, explicándonos estas situaciones que plantea la reforma constitucional y esos ejes de las reformas que quisiera que continuara en este espacio. Sí, muy bien. Nosotros también tuvimos la gran oportunidad de ser el presidente por 2 años de lo que se llama le Parlement Mondial de Deuxième Chambre, el Parlamento Mundial de la Segunda Cámara. Deuxième Chambre en francés es la segunda cámara, es porque no todos los países son bicamerales. De los 194 países, naciones, porque hay 206 países, porque hay naciones que tienen varios países. Son multinacionales y bueno, pero nosotros tuvimos la oportunidad de mantener varias reuniones allá en Francia, en París, en el Palais du Luxembourg, que es el palacio, la sede del Senado francés y todo esto. Bueno, nosotros entendemos que el otro eje fundamental que está contenido en las reformas sometidas por el señor presidente es el que tiene que ver con la unificación de las elecciones. Siempre voté en contra de eso. Me parece que es un ridículo cansar un pueblo votando con 3 meses de separación, como si no se tuviese conciencia del costo que tiene. Y vamos a decir cosas aquí. Monda y Lironda, como le gusta a mi hermano del alma, Fafa Taveras, como estas. No es verdad que en las elecciones se gasta solo los chelitos que el gobierno le da a la Junta. 4 o 5 mil millones. Permíteme interrumpir porque quiero hablar algo también un poquito histórico para que la gente tenga un background. Antes nosotros se luchó para que las elecciones fueran separadas y no se arrastraran candidatos, pero también estamos hablando de periodos en que todavía nuestro sistema electoral era diferente. Es que eso no tiene, óigase, cuando hay un líder, ese líder influye durmiendo, despierto, en el baño, comiendo o si está fuera del país. Los líderes son líderes. Los líderes son aquellas maquinarias humanas que da la naturaleza y la propia sociedad de seres, mujeres u hombres, que nacen como con una dotación de energía muy superior a los demás. Que mientras los otros se quieren acostar temprano
y darse un humo o una gran hartura, ellos hacen dieta porque saben que eso hace daño, para estar hasta altas horas de la noche leyendo y informándose para poder orientarse a sí mismo y orientar a los demás. Líder es aquel que siempre está escudriñando en lo que le hace falta a la sociedad, de qué padece, y acompañando en el reclamo a la mayoría. Esa gente que como que nació con una dotación de energía inagotable, ese es el líder. Y esos no van a ser sustituidos nunca. No hay que andarles huyendo de que para que el líder no influya. Eso es un disparate, y me excusan el término. Porque fíjense, la separaron. ¿Y quiénes son los que mandan y los que influyen? Y usted va a ser candidato de un partido en contra del líder de ese partido. Dígame si eso es posible. ¿Pero en qué país del mundo lo es? ¿Sería posible en China ser usted en contra de Xi Jinping? No va a llegar muy lejos. Usted podrá advertirle, discutir. No va a llegar muy bueno, lejos. pero eso mismo va a poder ocurrir en España, de que usted sea diputado del PSOE en contra de Pedro Sánchez. Entonces, definitivamente usted está pro la unificación de las elecciones. elecciones. Mire, oiga lo que yo voy a decir. En las elecciones no es que se gasta de que los 5,000 millones de pesos que el gobierno por ley le entrega a la Junta. En las elecciones nadie sabe cuánto se gasta, pero yo, que tengo esta experiencia, puedo decir con autoridad que se gasta más de 25,000 millones de pesos. Y pues se pierden días libres perdidos. Pero no solo eso, oiga lo que es que cada candidato, porque las elecciones no son solo un proceso de selección de funcionarios electos. Es el triunfo de la vanidad humana. La gente presentándose en un afiche para que lo vean. A mí me pasó como presidente del PRD, que como no teníamos mucho dinero en el 2006, después de las derrotas y todo esto, la Comisión Política decidió que todas las provincias donde con la encuesta determináramos que el senador actual o cualquier otro aspirante le llevaba más de 20 puntos al que le seguía, que no se hiciese convención para ese cargo, para reducir costos. Bueno, pues vino un señor de Nagua. Nosotros dijimos que Chu, que tenía una popularidad monstruosa, que no iba a haber convención. Entonces vino uno y me dijo: presidente, como nadie me dijo que íbamos a violar los estatutos y la ley electoral, porque si esto es democracia, el proceso democrático no le puede molestar ni a usted, ni a mí, ni encontrárselo a usted caro ni barato. Es que es un mandato. Sabiendo eso, yo me fui a Estados Unidos y mandé a hacer mis afiches allá, porque yo tengo cáncer y yo sé que yo muero incluso antes de las elecciones. Pero yo quiero mi convención porque yo quiero poner mi afiche para dejarle ese ejercicio de vanidad como una herencia a mis hijos. Oigan, es que no hemos llegado a comprender que esto que llamamos democracia es también un derecho adquirido, pero también un ejercicio de vanidad. El ser humano se siente en la gloria cuando lo oye mencionar en los noticieros, cuando se ve en un afiche colgado, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la cantidad de dinero que esos humanos están dispuestos y que gastan, yo en ejercicio, pero muy tedioso, yo he podido determinar que se gasta más de 25, 30 mil millones. Entonces usted va a poner a que ese gasto ocurre en febrero y que ocurra. Y también ocurre en mayo. Pero por Dios, cuando esas cosas se pueden unificar, yo creo y apoyo que debe hacerse así, sin separarlo ni un día ni otro, porque es lo mismo separarlo 2 años, separarlo 3 meses, separarlo 10 días, lo que es más estúpido, pero no resuelve. Deben unificarse. ¿Cuál otro eje y de las el otro reformas? eje es el del Ministerio Público. Y entonces también
¿Cuál es su opinión sobre esa propuesta sobre el Mire, Ministerio yo Público? en ese, yo siempre he diferido, se lo hice saber al presidente y al mismo Antoliano Peralta. Para mí, la independencia que da al Ministerio Público, el modelo actual, es suficiente. Me parece muy bien. Lo que pasa es que hoy tenemos unos fiscales que son verdugos de la sociedad porque los eligió un PLD que se había constituido desde el 96 en la corporación político-financiera mafiosa que saqueó este país institucional y financieramente. Entonces no ponía fiscales para que fueran instrumentos de la política anticrimen del Estado Dominicano, sino representantes verdugos de la sociedad y de su mafia. Y están todavía muchísimos ahí, saneando eso. Saneando eso. Jefe de la Suprema, jefe Claro, del pero partido. saneando eso en el ministerio, estoy hablando del Ministerio Público, porque peor es con ese grupo de jueces que en estos días me dice un amigo, yo estoy decepcionado de mi gobierno. Digo, ¿por qué? Oiga, descargar a toda esta gente de Odebrecht, entonces digo yo, pero mijo, eso es también las consecuencias que sufrimos del PLD, porque ellos fueron los que pusieron esos jueces, pero además ese expediente lo preparó Alan Rodríguez, por eso está donde está. Es que esto, la dependencia que tiene el artículo 169 y el artículo 170, ¿por qué digo yo que está bien? Porque no voy a estar de acuerdo nunca que el Ministerio Público sea designado por el Consejo Nacional de la Magistratura. Yo estoy de acuerdo que sea designado por el presidente, o tendremos que cambiar el juramento del presidente. ¿Y qué dice el juramento del presidente? Que es el artículo 127 de la Constitución. Dice que, por cierto, por fin me siento muy bien porque logré que ese gran presidente del Senado nos escuchara. Yo lo llamé y le dije, presidente, hace tiempo que se viene juramentando mal al presidente y eso ya debe terminar. Me dijo, ¿cómo así? Digo, el artículo 127 de la Constitución no dice que al presidente se le toma juramento. Dice que el presidente presta juramento. Y entonces, ¿cómo que debe hacerse? Usted debe abrir la asamblea cuando compruebe el quórum. Debe decir, pueblo dominicano, bienvenido a nuestros colegas legisladores, invitado, pueblo en general, esto y lo otro. Señor presidente, como el único tema de agenda que tenemos en esta asamblea es su prestación de juramento, le invitamos a que usted preste su juramento. Usted no se dio cuenta que ahora el presidente del Senado le dijo al presidente, levante la mano, porque lo ponían como robot, levante la mano, repita después de mí, juro. No, eso era un disparate. Lo correcto fue lo que se hizo ahora. Y por eso estoy complacido, porque un reclamo que teníamos ahora se hizo bien. Fue el presidente el que levantó su mano y leyó su juramento, tal como lo dice el artículo 127 de la Constitución, que dice que el presidente presta juramento diciendo, juro ante Dios, ante el pueblo, por la patria y por mi honor, cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, defenderla en todos estos elementos hasta su fin del juramento. Entonces, este tema es otro, el tema de la designación del Ministerio Público, que tampoco nada se pierde si el presidente es su turno, él es la estrella fundamental, el actor principal de esto, y si él lo quiere así, y los señores legisladores, pero nosotros en ese tema diferimos. El otro tema es el de los candados adicionales y el candado que él se pone a sí mismo,
porque a la Constitución, ahí en el depósito de esas convocatorias de reforma, está incluido que a él mismo, él propone que se le prohíba el presentarse en el 28. Entonces tenemos una serie de artículos más, como otro artículo que habría que agregarle a la Constitución, que hoy solo tiene 277 artículos, tendrían que agregarle unos 278. Sí. Mira, ¿cuál es tu opinión sobre la necesidad o no de hacer una reforma impositiva en el país? No, eso es urgente, porque América Latina, a mí me gusta funcionar, por ejemplo, y por comparaciones. Hay una cosa que para el que el pueblo se entere, se llama presión fiscal. ¿Qué es la presión fiscal? Es el coeficiente que se obtiene de dividir todos los impuestos que le entran al gobierno entre la población del país. Hay que saber que aquí en el país hay 12 millones de ciudadanos, pero hay 14 millones de habitantes, ¿eh? No vaya usted a decir por ahí cuando le pregunten ¿cuántos habitantes hay en su país? Usted decir 11, no, esos son los ciudadanos, porque entonces vivimos diciendo que hay 2 millones de haitianos y hay que incluirlo entre los habitantes. Bueno, entonces si se divide la totalidad de impuestos que cobra el gobierno, unos 900, casi 1.000 millones de millones, entre la población, eso nos da lo que se llama la presión fiscal. Ok, vamos a ver este tema de la presión fiscal porque eso es lo que nos dice si hay necesidad de una reforma o no. Sí, porque se ha hablado mucho sobre el tema y se está hablando no solamente de reforma, sino de justicia fiscal, más que reforma fiscal. Claro, lo primero fiscal que el gobierno tiene que mostrar para hacer ética su propuesta es cuánto va a desmontar los gastos superfluos, cuánto ministerio va a refundir, qué gasto va a ahorrar. Empezó con los diputados, con otros ministerios y una serie de cosas. ¿Cómo mejorar la fiscalización para que no haya tanto mal uso del dinero Exacto. público? Entonces, exactamente. ¿Cuáles van a ser las sanciones a los ministros, a los directores cuando se exceda en el gasto, etcétera? Una serie de seguridades que hay que imponer. Ahora bien, sigamos con la presión fiscal. En Estados Unidos, del conjunto de riqueza que produce esa sociedad, ¿cuánto le entra al gobierno? En términos de porcentaje. Bueno, en términos de porcentaje, en Estados Unidos hay una fiscalidad de 22%. En América Latina, porque ya estamos aquí en nuestra América Latina y el Caribe, ¿cuál es esa presión fiscal? América Latina tiene una presión fiscal de 26%. Eso significa que de cada $100 que de riqueza que produce América Latina, o vamos a poner el gobierno de Colombia, que de cada $100 que produce Colombia, el gobierno recibe 26 para sus gastos, la policía, la seguridad nacional, el incentivo, las políticas de lucha contra la pobreza, el salud, educación, todo eso. 26%. ¿Cuánto es aquí? De cada $100 o cada 100,000 pesos que producimos los dominicanos, nuestra sociedad, al gobierno le entran 14. Entonces aquí hay un déficit de 12%, menos que el promedio de América Latina. No hablemos de Europa, porque en Europa de cada 100 al gobierno le entran 33 en promedio, 33. Allí sí que es duro. Entonces puede un gobierno tener buenas políticas. El 4% fue un logro, pero ahorita se queda atrás porque no crea que eso es lo máximo que los gobiernos gastan. No, la calidad de la enseñanza marcará la calidad de la vida, marcará la calidad de cómo producimos, de cómo anda nuestra formación, conocimiento, inteligencia, nuestra destreza como pueblo. Pero asimismo la salud, queremos salud gratuita.
pero todo eso cuesta dinero. Queremos que no haya una sola cañada inmunda, ni haya una sola familia viviendo en zonas vulnerables al lado de estos ríos llenos de pestilencia, ríos contaminados. Eso es lo que queremos, pero lo podemos pagar, podemos financiar ese salto de calidad de vida. Entonces, si no podemos, si el gobierno no tiene dinero, queda demostrado que la reforma fiscal es una obligación. Vamos marchando, vamos saliendo de la pobreza, pero para acelerar este proceso tenemos que pagar. Pero además, que no se trata de aprobar nuevos impuestos, es que buscar la forma de que ese, en el caso del impuesto sobre la renta, que deja de cobrarse un 67%, ¿cómo vamos a cobrar siquiera de ese 67%? El 60 o el 70% más y con otros esfuerzos, porque ¿cuál es la evasión, por ejemplo, en España? No pasa de un 5, un 6%, porque allá hasta una de las artistas que yo más admiro, una Isabel Pantoja, va presa, Rocío Jurado, preso, el que sea preso, porque no paga. Entonces, podemos nosotros ser diferentes, una fiesta de romo y de vaina y de baile y de bachata aquí cuando se trate de los ingresos al Estado. No. Oye, Ramón, tú eres un expositor magnífico y que en este momento que están en discusión las reformas, este es un programa que podemos reservarlo para reproducirlo. Pero yo quiero decirte que los partidos acostumbrados a pelear lo suyo no valoran lo que tú estás diciendo, que es un problema de contribuir a esto, no de simplemente denunciarlo. Y yo sé que hay otro factor con lo que yo quiero concluir aquí. Tú sabes que la modificación de la Constitución, al establecer que después de 2 periodos nadie puede volver, deja a 2 expresidentes fuera, que estaban todavía persistiendo en ser líderes y propuestas, al doctor Fernández y Danilo, al dirigente del PLD. Danilo Sí, Medina. pero para lograr eso, perdón, porque si se hace otra constitución, cambiándole cualquier cosa, y vuelve a repetir el artículo 127 tal como está hoy, y se promulga otra constitución, ya ellos vuelven, eso se limpia. Oiga cómo es, qué interesante esto. Señores, la forma como no puede postularse Luis es si la constitución no se cambiara y no pudiera postularse Danilo, ni Hipólito sí puede, porque Hipólito intentó, pero no lo logró. Entonces, porque la Constitución debería decir, podrá postularse 2 veces y luego nunca más, pero no servir 2 términos y luego nunca más. Si usted no logra la presidencia e intenta una segunda y no lo logra, todavía pudiera. Ahora bien, señores, en Estados Unidos se prohibió sobre 2 periodos en 1952. Y luego a nadie se le ha ocurrido, porque allí hay respeto institucional, plantear que eso se modifique. Pero aquí lo modifican nada más por verlo modificar, porque los políticos aquí casi todos son descarados. Y este presidente, aprovechémoslo. Yo lo enfrenté internamente, pero siempre reconocí que estábamos viviendo un momento de inflexión y un momento de un salto democrático de lujo. Por eso, él ahora, que tiene las 3/4 partes del control del Congreso, en vez de usarlo para su vanidad personal y fortalecerse, lo que está diciendo es, ya yo serví, seguiré sirviendo, pero desde otras oportunidades, no desde la presidencia. Señores, Magnífico. magnífica presentación de nuestro invitado de hoy. Creo que ha sido una conclusión. Nos faltó tiempo,
para seguir conversando con Ramón. Pero eso es la suerte de que a uno le falte tiempo. Eso implica que vamos a seguir viviendo. Señores, que nos vemos entonces la próxima semana aquí en BTV Canal 32 a las 10 de la noche y en nuestras redes sociales. Que pasen muy buenas. Mira,